Disculpas por el agüita. Pues, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Y lo vestimos de rosa, igual que en el tiempo del Adviento. También la Cuaresma tiene un domingo especial, también es este domingo cuarto, llamado Domingo de Letare, es decir, de alegría. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo muy austero, no tenemos mucho canto, no tenemos flores, pero en este día se hace un respiro, un descanso y se ponen unas cuantas florecitas para, pues, alegrarnos, descansar en el camino, sentarnos un ratito a reposar para ponernos de pie y continuar el camino hasta la meta. Cuarto domingo, llamado Domingo de Letare. Y este domingo es hermosísimo por la parábola que hemos escuchado del hijo pródigo, conocida por todos, y que tiene cantidad de interpretaciones hermosísimas y que todas van encausadas hacia el perdón que Dios nos otorga y la paciencia que tiene para esperar nuestra conversión, colmándonos siempre de misericordia. Y entonces aquí tenemos esta familia representada por el padre y los hijos. Para nosotros evidentemente pues el papá representa a todos los papás y las mamás del mundo, pero también representa a Dios. Y los hijos, aunque representa a cada uno, el menor y el mayor, a los hijos de ese papá, pues también nos representa a cada uno de nosotros en sus dos facetas. Tanto el hijo menor como el hijo mayor pareciera que son completamente distintos, que uno es bueno y que el otro es malo, pero no es así. Los dos son malos. Miren, el hijo menor pareciera ser que lo que hace con esa actitud contiene mucha enseñanza para nosotros. Cuando él va con el papá y le pide la parte de su herencia, el papá no se la retiene, el papá no se la niega, el papá no se la retrasa, simplemente le comparte lo que le corresponde. Y a partir de ese momento, leyendo entre líneas la actitud de este hijo al solicitarle la parte de su herencia, ¿qué ha hecho? Matar al papá. Porque una herencia se otorga después de que uno muere. Cuando la herencia se da antes de la muerte, el papá, la mamá ya están muertos. Hay muchos casos en los que los papás heredan a los hijos y los hijos despojan a los papás. Píntele, ya no es suyo, lárguese, bótese. Estos ojos lo han visto. Y entonces lo que hace este hijo es decirle a papá: mira, papá, tú a mí no me interesas, para mí ya estás muerto. A mí no me interesa tu amor, ni tu compasión, ni tu compañía, me interesan tus cosas. Y eso es duro. Cuando el hijo se va lejos, a un país lejano,
¿Para qué se va? Si en casa tiene todo, lujos, riqueza, abundancia, todo, puede hacer uso de todo, entonces ¿para qué se va? Porque en casa hay cosas que no tiene y que lejos es como lo puede obtener. ¿Qué es lo que no tiene en su casa? El derroche. ¿A qué se va lejos? A derrochar su fortuna, lo que tiene. Fíjense, cuando uno se aleja de Dios, ¿para qué se aleja? Si uno está en la presencia de Dios, uno no puede ser malo aunque quiera. Si uno está ante la presencia de Dios, uno tiene que agradar a Dios. Pero en la medida en que uno se aparta, se aleja, se esconde, se huye de Dios, es para derrochar lo que uno tiene, derrochar su fortuna, nuestra libertad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras oportunidades, nuestras capacidades. Cuando uno va es para enlodarse, ahí dar vueltas en el lodo de la indignidad humana. ¿Qué es lo que hacen las parejitas de novios cuando buscan lo oscurito? Cuando buscan estar donde no los vean. No es para hablarse cosas secretas, es para esculcarse, para manosearse, para utilizarse, usarse. Se esconden, se esconden. Este hijo se va lejos, a un país lejano. ¿Cuál es ese país? Si recuerdan ustedes, por mi parte sí, cuando iba al catecismo hace ya 50 años, más de 50 años, recuerdo que nos decían, la catequista, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Otra vez, en el cielo, en la tierra y en todo. Otra vez, en el cielo, en la. Y se queda tan grabado que, pues, ¿a dónde puede ir uno que no esté Dios? Pero se va a un país lejano, donde el papá no lo vea, donde no esté papá Dios. ¿Cuál será ese lugar? El país del pecado. Ahí donde está el pecado, Dios no puede estar. ¿Está Dios o está el chamuco? Donde habita el pecado no puede cohabitar la gracia. O me gobierna Dios o me gobierna el chamuco. Uno de los dos no puede, los dos al mismo tiempo. Dice Jesús, quien sirve a dos amos, con uno va a quedar mal. Y entonces este hijo menor se va lejos a enredarse ahí en el lodo, en el excremento de su dignidad humana, derrochando lo que no era suyo. Una herencia no es nuestra, aunque nos la den, es de quien la cultivó, quien la hizo, y uno se la apropia para derrochar, para malgastar.
Y entonces llega y toca fondo cuando ya no tiene nada. No tiene dinero, no tiene bienes, no tiene amigos, no tiene nada, tiene hambre. Y lo que hace, dice Jesús en la parábola, que tuvo que pedir trabajo a un hombre de aquel país. ¿Qué oficio le dio? Cuidar marranos. Cuidar cerdos para un judío es la ofensa más grande y humillante que pueda recibir. Porque los judíos consideran a los marranos, a los cerdos, impuros. Entonces no quieren nada, pintan su raya. Nada con los marranos. Y tuvo que cuidar marranos, ni siquiera suyos, de otro. Y era tan así el hambre atroz que quería hartarse la comida de los marranos, pero no se lo permitían. Hasta allá llega a tocar fondo. Cuando a nosotros nos acontece alguna situación adversa, dura, difícil, como consecuencia de nuestras malas acciones, y cuando eso lo lleva a uno a reflexionar, a abrir los ojos y a levantar la mirada, es entonces cuando uno se siente llamado, invitado a reflexionar en serio, en serio. ¿Verdad? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho con todo el tesoro, la herencia, la abundancia, mis dones, la riqueza con la que Dios me ha dotado? ¿Qué he hecho con mi tiempo, mi libertad, mis facultades? ¿Qué he hecho? Y hubo un tiempo así en que humanamente me deprimí, hace como unos añitos, 5 o 6 años, en que no le encontré sentido. Por una parte me sentía como repudiado por mi señor obispo, por mi presbiterio, y entonces pues empecé a caer en una depresión que me llevó a reflexionar, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no sirvo como sacerdote, si no me necesitan como sacerdote, si no me quieren como sacerdote, si no me he casado y no he tenido hijos, si no he hecho mi vida con una empresa, con un trabajo, con una profesión, ¿qué de anches estoy haciendo aquí? Y entonces tuve que ir a una rehabilitación muy seria, muy profunda de algunos meses para reflexionar tocar fondo. Y entonces fíjense cómo cada uno de nosotros, bendita las adversidades, bendito los errores, porque no hay peor error que aquel del que no aprendemos nada. Y entonces reflexiona y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando lo ve el padre, no le da tiempo a echar todo ese verbo. Inmediatamente lo cubre de brazos, de abrazos, de besos. Le pone ropa limpia, bonita, hermosa, lujosa, anillos, sandalias. ¿Cómo llegaría de andrajoso? ¿Cómo? Al papá no le pudo absolutamente nada. Lo que había hecho el hijo, derrochar, malgastar aquella parte de su fortuna, porque le interesaba el hijo, no los bienes materiales. Por eso ningún reproche, ningún insulto, ningún agravio. Simplemente abre los brazos para recibirlo y acogerlo. Vamos a hacer fiesta, es motivo de fiesta. Entra el hijo, llega el hijo mayor
y se enoja, se atufa. Es que a mí, tanto tiempo que he estado contigo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado ni siquiera un cabrito. ¿Qué quiere decir? ¿Era bueno porque estaba en la casa? No, porque deseaba lo mismo que había hecho el hijo menor, los bienes del padre, no al papá. Y aunque vivía bajo el mismo techo, no convivía con el padre, porque él tenía otra expectativa de los bienes materiales del papá. Y lo que el hijo se lo llevó cuando también a él le pertenecía. Y por eso de la parte que a él le tocó, de ahí agarra el papá el ternero gordo, el becerro más gordo, y se enoja el hijo. Oye, pues esos bienes son míos, no son tuyos ni de él, ni de tu hijo. ¿Qué le importan los bienes materiales? ¿Qué nos importa a nosotros de los nuestros? Las cosas materiales. Cuando alguien, el papá, la mamá son productivos, vénganse, sea tu reino. Cuando el papá y la mamá chochean, ya no producen, casi se convierten en un estorbo, porque ya no caminan rápido, porque son lentos, porque huelen mal, porque ya no producen, fúchila. Es que no tengo tiempo, fúchila. Tengo tantas cosas importantes que hacer, en que derrochar mi fortuna. Y eso es alejarnos de Dios. Es alejarnos de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, se sume en el sino profundo de su maldad, de su pecado, de su soledad, de su indiferencia, de su apatía, de su maldad. Y entonces el papá trata de convencerlo. ¿Por qué? Porque la fiesta es para los dos. La fiesta no es solamente para el hijo que regresó. La fiesta es para los dos, porque los dos pecaron, porque los dos mataron al papá, porque los demás codiciaban los bienes del padre, porque los dos necesitaban ser perdonados, los dos necesitaban misericordia. Por eso la fiesta era para los dos, no era para uno. Y así es Dios para todos nosotros. Ninguno nos salvamos de ser pecadores, ninguno. Porque hay dos maneras de pecar. El hijo pecó abiertamente, desfachadamente, derrochando, pecó. Y el otro que se quedó en casa no pecó. Claro que pecó, en secreto, en silencio. No despilfarrando como hizo el hermano, no, con la soberbia. ¿Cuánta soberbia entre nosotros? En nosotros, en mí, en ti. Cuánto egoísmo, cuánto individualismo. Son pecados que no están abiertos, no se ven, pero son pecados. Así es que la fiesta la hizo para los dos, porque los dos eran pecadores, los dos necesitaban ser perdonados y los demás necesitaban ser cubiertos de misericordia. Y este es el llamado que nos hace la palabra de Dios en este día, que así como dijo el hijo, tomé mis bienes de la herencia y me fui a un país lo más lejos que pude, y allá olvidé los valores en los que fui educado. ¿Cuántas veces yéndonos de la casa de nuestros padres se nos olvidan tantas cosas que nos instruyeron, que nos enseñaron? ¿Verdad? Pero eso lo echamos por la borda y no.
Nuestros papás, les he dicho en otras predicaciones y lo reitero, pues son la imagen de Dios. Nuestros papás no son cualquier gente de la calle, desconocidos, extraños. Son la autoridad legítima de Dios ante nosotros. Lo que le hagamos a nuestros papás, no se nos olvide, se lo hacemos al mismo Dios. Por eso Dios nos manda en sus mandamientos divinos honrar a nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, amarás, respetarás. Amar, respetar y obedecer. Esa es nuestra tarea y nuestra misión. Así es que quien tiene a sus papás con vida, dele gracias a Dios. Búsquelos, llámeles si es que están lejos, en otro estado, en otro país, llámeles. La oportunidad que tenga, búsquelos. No espere a salir corriendo el día que le avisen que está dentro de un fetro, porque ya no lo va a escuchar, ya no le va a sentir, ya no lo va a oír. Así es que pues darle gracias a Dios por quien lo tiene. Y aquellos que nuestros papás han pasado a vida mejor, pues desde los confines de la eternidad donde se encuentren, pidámosles que ellos intercedan por nosotros ante tanta necesidad, ante tanto peligro, ante tanta situación adversa. Que así sea. Creo en un solo